Hoy vamos a ver un tema muy importante que lo he titulado La grandeza del Evangelio. La grandeza del Evangelio. Y estaba viendo un solo versículo. De hecho, estaba pensando en nada más que fuera un solo versículo, van a ser nada más 2 o 3. Pero está profundo el Evangelio. Es tan grande el Evangelio. Es tan maravilloso que yo creo que lo que vamos a ver ahorita va a ser solamente una pequeña introducción, nada más, y que muy seguramente se puede predicar en varios domingos un solo versículo que vamos a ver a continuación. Vamos a pedir que Dios nos ayude. Padre, tu Evangelio es tan grande, tan maravilloso, que no cabe en nuestra cabeza y en nuestro corazón, Señor, lo que tú has venido a hacer por nosotros. Yo te pido, Señor, que ilumines el entendimiento de todos los presentes, que abra su corazón, Señor, para que se rindan a ti y que, Padre, esta palabra venga no solamente a dar conocimiento, sino a transformar vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una época donde las cosas materiales vanas y superficiales hoy en día es lo que la gente desea, es lo más deseado, pero sin embargo todo se diluye, todo se pierde su valor con el tiempo, las cosas materiales se terminan, se deshacen, se queman con el tiempo y se pierden. La gente puede tener mucho dinero, que le da mucho valor, al poco tiempo ya no tiene nada y lo pierde absolutamente todo, pero la gente hoy en día es superficial, es vana, ¿sí? La gente no profundiza en lo que realmente vale, realmente lo que es importante. Hay un versículo en la Biblia que les voy a leer que nos habla de, en pocas palabras, lo que encierra la grandeza del Evangelio, la profundidad y la eternidad que tiene todo esto. El apóstol Pablo lo dice en 1 Timoteo 3:16, que lo vamos a ir desglosando. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿No es interesante? No. No solamente es útil para ayudar a las personas, no solamente es inspirador, es grande, es sumamente grande. No es algo que solamente viene a ayudarnos en una parte de nuestra vida, no es una religión superficial, no es nada más para ayudarnos a superación personal, no. Es una historia redentora. Es algo que nos recuerda que esto no solamente son opiniones, ni es un mensaje motivacional, es algo muy importante. Estamos hablando de que es el acto más grande de Dios en favor del hombre, contado en un solo versículo, ¿sí? Es grande, es profundo y es algo que no solamente lo escuchamos, sino que transforma las vidas, transforma almas. Hoy vamos a analizar este texto pequeño que, como les comentaba, puede ser predicado en varios domingos si quieren, pero ahorita voy a dar una introducción, ¿sí? Dice: grande es el misterio de la piedad. Cuando habla Pablo de misterio, no significa algo como raro o esotérico, sino que es algo que sí estuvo oculto en la antigüedad, pero Dios lo reveló por medio de Cristo. Cuando habla de este misterio, nos habla de que ya nos fue revelado, de que antes era oculto para las personas en el Antiguo Testamento, pero Dios ya lo reveló. Y que de alguna manera dice el misterio de la piedad, que cuando habla de piedad no solamente habla de buena gente, sino que este evangelio tan grande y poderoso produce y transforma vidas de tal manera que solamente
la persona vive en una vida llena de amor y una vida piadosa a causa de esta gran revelación que es grande el misterio de la piedad, de la verdadera piedad. Y la primera línea, si quieren dejar el versículo puesto, por favor, de 2 Timoteo 3:16, y no lo quiten. Dice, la primera línea dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Es lo primero que nos dice. Y cuando dice que es manifestado, la palabra no significa que fue creado, ni que comenzó a existir, sino que es algo que ya existía, pero se hizo visible para nosotros. Dice que no fue solamente un hombre que llegó a ser Dios tampoco, sino como dice Juan 1:1, dice que el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne. Pablo está hablando de un acontecimiento histórico, importantísimo en toda la humanidad. ¿Qué significa? Que Dios vino, se encarnó entre nosotros, fue hecho carne. Cuando dice que fue hecho carne, no significa pecado, no. Cuando dice que fue hecho carne, significa que vino a ser una persona real, completa, pero vulnerable. Significa que Cristo tuvo un cuerpo real, tuvo emociones reales, tuvo cansancio, él sufrió realmente la tentación. La grandeza de Dios, de esto tan maravilloso, es que Dios, estando lejos, estando en el cielo, estando en su gloria, Él vino para caminar entre nosotros, para experimentar lo que nosotros experimentamos. Él fue manifestado en carne, ¿para qué? Para que Él también experimentara la tentación, la debilidad, el cansancio, para poder comprendernos, para venir a padecer como nosotros las luchas que nosotros enfrentamos como seres humanos, y por eso Él vino a ser manifestado en carne. Dios entró en nuestra condición para ser como nosotros, para ser personas como nosotros y poder rescatarnos desde adentro, ¿verdad? Por eso dice que Dios se compadece de nuestras debilidades porque Él ya sufrió, Él ya vivió y fue tentado en todo, pero sin pecado. Dios no solo nos mostró desde lejos el camino de la salvación, como que un Dios lejos allá arriba y acá arriba les voy a decir cuál es el camino para que sean salvos. No, Él vino, se hizo hombre, se hizo carne. ¿Sí? Él dice, yo voy a experimentar lo que ellos experimentan, voy a sufrir lo que ellos sufren y voy a darles el testimonio de obediencia de lo que es amar a Dios. Y en medio de la debilidad del ser humano, voy a hacerles ver el ejemplo que debemos de llevar, que deben de llevar. En Filipenses 2:6-8 dice, del 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Qué significa que Dios fue manifestado en carne? Significa que Dios, nuestro Dios, no es un Dios distante, no es un Dios de lejos, es un Dios que nos comprende, que nos escucha. El Dios bíblico se acercó hasta sangrar, hasta dar su vida en amor por tu alma. Así es que esto es algo importantísimo, querido amigo, querido hermano, porque esto costó la vida de un hombre. Es algo que no es algo barato, no es algo que no tuvo ningún efecto, ningún costo. No, al contrario, fue tan costoso este evangelio que costó la sangre del Cordero. Costó que Dios se despojó de su gloria para vivir entre nosotros y le costó la vida a Jesús.
De tal manera que Dios no pide que tengas un intelecto muy grande o una sabiduría grandísima o que tú llegues a entender cómo es allá en el cielo. No, porque Él vino a ti a vivir entre nosotros y a poder darnos ejemplo y decir, mira, yo sé lo que tú estás pasando. Yo sé las angustias que tú estás pasando porque yo fui manifestado en carne, dice Dios. De tal manera que si tú rechazas a Cristo, no estás rechazando una religión. Estás rechazando a un Dios que se acerca a ti para salvarte. Si Dios fue manifestado por ti, significa que tu misma vida, tu misma alma no es algo barato, insignificante, sino que le dio un valor tan grande que estuvo dispuesto a morir por ti en la cruz, porque para Él tú vales mucho. El mismo Dios se humilló para salvarte. Ahora viene para transformarnos, para caminar con nosotros, para vivir con nosotros. Dios no gritó la salvación desde el cielo diciendo, desde acá les voy a explicar cuál es la salvación. No, la caminó en carne y se hizo carne para nosotros. Entonces, desde el primer versículo ya estamos viendo aquí la grandeza del Evangelio. ¿Cuál es lo grande? Que Dios vino, se humilló para caminar entre nosotros, para que Él también padeciera esas debilidades, para que padeciera sed, hambre, angustia, ansiedad, tentación, todo eso que nosotros estamos enfrentando, y que Él mismo se compadeciera de nosotros y nos ayudara en el momento que nosotros estamos así. Siguiente sección, siguiente parte, dice aquí en 2 Timoteo 3:16, justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. La palabra justificado no significa que Jesús era un pecador o algo por el estilo. Tampoco que necesitara perdón, sino que Él tampoco fue justificado como nosotros somos justificados de nuestros pecados, sino aquí la palabra justificado significa vindicado. Vindicado, te voy a decir lo que es. Vindicado significa demostrado, acreditado o declarado justo. O sea, la reputación de Jesús fue puesta a prueba. Fue puesta en la opinión pública por los líderes religiosos y fue contradicha por una serie de personas como los fariseos, los escribas que lo rechazaron, los líderes religiosos de su época. Lo acusaron de blasfemia, lo condenaron como criminal, lo ejecutaron en la cruz. Así es que vindicado en el Espíritu significa que alguien que públicamente es confirmado como justo, como inocente, después de haber sido cuestionado por la gente. No es solo que es defendido, sino que fue demostrado que lo que él dicho era cierto, que él realmente era Dios. ¿Sí? Significa vindicado que la luz, la verdad salió a la luz con Jesús y se demostró que lo que él había dicho era realmente verdadero. Cuando decimos que Cristo fue vindicado o justificado por el Espíritu, no significa que él fuera pecador, sino que los hombres lo condenaron injustamente, pero Dios sacó a la luz la verdad y demostró públicamente que Jesús era quien decía que Él era. Jesús fue rechazado por los líderes, como les decía. ¿Qué decían los fariseos? ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas, Jesús? Le decían, le rechazaban su autoridad. Tú no tienes ninguna autoridad aquí. La autoridad Dios nos la da a nosotros, decían los fariseos. Y los fariseos le reclamaban, le decían, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los hombres? Y desde aquel día comenzaban y querían matar a Jesús. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, en una evidencia irrefutable de que Él era el Mesías, de que Él era Dios. Pero en lugar de creerle, lo planearon asesinar. Y cuando se acercaba con los fariseos le decían, es que lo que tú dices es blasfemia. Es blasfemia. ¿Sí? ¿Por qué?
porque tú te haces perdonar los pecados de la gente cuando Dios solamente es el único que puede perdonar. Lo acusaron de blasfemia. Le atribuyeron que el poder que él tenía no era de Dios. Lo que tú estás haciendo es del diablo, es Satanás el que obra en ti para hacer esos milagros que tú estás haciendo. Por Belcebú expulsa a los demonios. Y la reputación, el nombre de Jesús quedaba por los suelos. ¿Por qué? Porque la gente se oponía a él, lo rechazaron. Lo entregaron al poder romano y cuando ya estaba ahí en la cruz le decían: nosotros no tenemos otro rey, el único rey que tenemos es César. Y la traición final es cuando renuncian a Jesús para eliminarlo, para crucificarlo. Se burlaron de él en la cruz. Le decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Lo vindicó, o sea, le levantó de lo que él había dicho era verdad. ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección. Él resucitó. Él resucitó. El Espíritu Santo lo vindica y el veredicto final de Dios no lo dieron los fariseos ni la gente, no. Lo dio el Espíritu resucitando a Cristo. Lo dio el Espíritu resucitando a Cristo. Qué tremendo es que la resurrección, aquel Jesús que se le apareció a más de 500, que se le apareció a sus discípulos, que lo vieron multitud de personas, que era tan verdadera la resurrección, que gente estaba dispuesta a morir, ¿sí?, a dar su vida. Unos fueron decapitados, torturados, muertos, respaldando la fe y la verdad, y que eran testigos de que habían visto resucitado a Cristo. Era algo tan real, era algo tan importante que el Espíritu lo vindicó tan grande, lo justificó en el Espíritu diciendo: todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús había demostrado en la cruz, todo lo que Él había dicho que Él era Dios, que era el Padre y Él eran uno somos, todo eso es verdad. Y Dios lo justificó, lo vindicó. Y ya vemos que fue manifestado en carne y que fue justificado en el Espíritu. Vamos a la siguiente introducción. Dice que fue visto de los ángeles. Que Jesús fue visto de los ángeles. Esto parece algo sencillo, un versículo muy corto, pero ensancha el Evangelio. Nos saca de algo, una lectura nada más humana por encimita, pero nos dice que la obra de Cristo fue observada, fue celebrada, fue validada en el ámbito celestial. Tal vez tú no lo sabías, pero en el cielo hay un concilio espiritual, hay un concilio celestial. La Biblia nos muestra que la obra de Dios y todo lo que pasa no ocurre en privado. No es que nadie se da cuenta de lo que pasa aquí en la tierra, sino que hay una corte celestial. En el libro de Job, por ejemplo, vemos a Dios que Él estaba en su trono y los ángeles se presentaron delante de Él. Y Job no lo sabía, pero la fe de Job estaba siendo observada por multitudes de ángeles en el cielo. El que iba a responder Job, si iba a responder, como decía Satanás, renegando de Dios, o iba a glorificar a Dios, estaba siendo expuesto, estaba siendo visto por una multitud de ángeles. Su fidelidad en la tierra tenía testigos celestiales. Desde Génesis, cuando Dios habla en plural, por ejemplo, hagamos al hombre, que habla de Dios, de Jesús, pero también nos habla de una multitud, de una asamblea divina, ¿sí?, de una corte donde Dios gobierna y hay seres celestiales que dan testimonio de los decretos de Dios. En Hebreos 11, por ejemplo,
nos habla de testigos, que los mártires, los hombres que sufrieron, que murieron, que perseveraron y que fueron mártires para Dios, son presentados como parte de una gran nube de testigos. ¿Y cuál es esa gran nube de testigos? Que sus vidas no fueron ignoradas, sino que sus vidas de esos mártires, de esos cristianos que dieron sus vidas, fueron vistas por una multitud de testigos en el cielo, una multitud de ángeles en el cielo. Todo esto nos ayuda a entender cuando dice que Cristo fue visto por ángeles. Fue visto por ángeles afirmando que la encarnación, la cruz, la resurrección fueran observadas por una corte celestial. Fueron observadas y confirmadas por una multitud de ángeles. Los hombres lo rechazaron, pero el cielo fue testigo de una obediencia perfecta de Jesús. El concilio celestial que te estoy platicando observaba cómo Jesús fue obediente, resistió las tentaciones, cómo Jesús se desempeñó y cómo finalmente fue glorificado y fue resucitado. El concilio celestial vio que la tierra negó a Cristo, pero que Jesús permaneció justo y que su obra fue aceptada. Y cuando dice que fue visto por ángeles, es algo tan maravilloso, fíjate, que no significa que los ángeles estaban mirando a ver qué pasaba por curiosidad, sino que contemplaron como testigos que el evangelio no ocurrió en un escondite del universo, que el evangelio no ocurrió allá en Israel nada más, en una pequeña tierra de Medio Oriente, no, sino que el evangelio fue público y fue visto en el cielo y en la tierra. La Biblia nos dice que los ángeles son ministros de Dios, son testigos de sus decretos, ellos no necesitan redención, pero observaron la redención que Jesús estaba haciendo. Observaron cómo desde que se anunciaba el nacimiento de Jesús o la encarnación de Jesús, ¿quiénes fueron los que se manifestaron a los pastores ahí delante? Los ángeles. Los ángeles estaban ahí cantando la gloria a Dios, dando la gloria a Dios de que estaba iniciando. El cielo estaba reconociendo que estaba algo decisivo, estaba empezando en la humanidad por medio de la gloria que le estaban dando los ángeles. En la tentación y en el sufrimiento estaba Jesús en la tentación. ¿Y quién lo sirvió en la tentación? Los testigos, los ángeles. Ahí estaban fortaleciendo a Jesús en la tentación. Cuando Jesús estaba derramando gotas de sangre en el Getsemaní. ¿Por qué? Porque iba a ser la copa de la ira de Dios. Porque iba a enfrentar aquella cruz. Porque iba a enfrentar la ira de Dios por nuestros pecados. ¿Quién fortaleció en esa oración del Getsemaní a Jesús? Los ángeles lo fortalecieron en el sufrimiento. Porque el cielo estaba observando al Hijo obedeciendo. En la resurrección, Jesús resucita. ¿Quiénes fueron los primeros que aparecieron en esa resurrección? ¿Sí? Los ángeles. ¿Quiénes los que anunciaron que vayan a decir a Pedro, a Juan, que Jesús había resucitado? Los ángeles. En la ascensión, cuando Jesús subió allá arriba a los cielos, ¿quiénes atestiguaron que fue recibido en gloria? Los ángeles, que confirman que la obra que había hecho Jesús era aceptada y era confirmada, ¿sí? Y fue visto por los ángeles, dice, como una vindicación celestial. Y no solamente eso, como te decía hace rato, que los líderes rechazaron a Jesús y el Espíritu confirmó que todo esto, lo que Jesús decía era verdad y que salió a la luz todo lo de la verdad. Los ángeles también fueron testigos de que los hombres lo condenaron, pero Dios lo vindicó. Que los ángeles atestiguaron esta vindicación. Fueron testigos de que realmente todo lo que hizo Jesús fue en su obediencia, en su perfección, y fue el Cordero de Dios
que viene a quitar el pecado de nosotros. Y lo maravilloso, un versículo que es impresionante, dice que hay un asombro, que los ángeles desean mirar las cosas de la salvación, dice en Pedro. Dice que los ángeles anhelaban mirar la grandeza de este evangelio, anhelaban ver realmente el poder de la salvación. Era un asombro que tienen los ángeles, ¿sí? De tal manera que esta gracia no es algo tan sencillo. Si aquellos seres celestiales se asombran, están maravillados de este evangelio tan grande y tan poderoso, de que la redención humana, el hecho de que tú tengas la oportunidad de ser salvo, ¿sí?, es tan profundo que incluso los ángeles contemplan con reverencia. El cielo se asombra, y si el cielo se asombra, ¿cómo no deberías de asombrarte tú el día de hoy de que lo que estás escuchando hoy es la grandeza del evangelio? ¿Cómo no deberías de asombrarte tú de lo que hizo Jesús por ti en la cruz y que Él resucitó? Es tan grande que deberías de dar tu vida por Él. Los ángeles, sí, ellos no participan en la redención, pero sí dan fe de ella. ¿Sí? Rechazar el evangelio como persona que eres, o el estar apacentado, el estar ahí sin hacer nada de lo que escuchas, es ignorar voluntariamente que el cielo ya validó que Jesús resucitó, que el cielo ya validó que Él es el único salvador de tu vida, y es como si estuvieras cerrando los ojos a una obra tan grande que los ángeles contemplaron. Dios no te pide que creas algo que está confuso, no. Él te llama a responder algo que se te está presentando delante de ti, ¿sí? Que es la salvación que tú tienes, la vida eterna que Dios te quiere dar, que ya fue observada por los ángeles y fue confirmada por los ángeles. ¡Qué maravilloso! Nos quedamos pasmados al ver cómo se asombraron aquellos ángeles, y nosotros debemos también de asombrarnos. Siguiente texto dice aquí, predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. Esta frase marca algo histórico, algo decisivo. Sí, que no solamente fue manifestado Jesús en carne, no solamente que fue validado por los ángeles o que fue vindicado, justificado, sino que ahora esta maravillosa palabra sale al mundo. Sale este hecho consumado a una misión inevitable, el mundo. Predicado a los gentiles, inicia que antes, en el Antiguo Testamento, Dios eligió a un pueblo nada más. Dios comenzó su obra con una nación allá en Medio Oriente, allá la nación de Israel. No porque esa nación fuera mejor que nosotros o porque fuera más justa, sino porque a través de ella iba a venir el Salvador. Dios eligió un pueblo y no que quisiera excluir a todos, sino fue un propósito especial. Israel fue escogido como ese canal, pero no como el propósito completo de Dios. Pero cuando Jesús viene, algo glorioso ocurre. Este evangelio, que solamente estaba limitado a una nación, se expande, se extiende, explota a todas las fronteras, a todas las razas, a todos los linajes, a toda sangre. Lo que antes estaba prometido solamente en un lugar, ahora es proclamado para todas las personas. Ahora es extendido para todas las personas. Lo que estuvo limitado por un pacto, ahora es ofrecido para todos nosotros que estamos aquí el día de hoy. Ahora ya no se trata de que si pertenecemos o no, se trata de creer en una persona que dice de un evangelio tan grande y maravilloso que fue predicado a los gentiles. El mismo Dios que le habló a Israel, ahora nos está hablando a todos los que estamos aquí. Hoy tú y yo estamos incluidos en esta invitación, en esta proclamación del evangelio, que no es por herencia de algún pueblo o por alguna cultura, sino porque
Dios quiere que tengas fe en Jesucristo. Y esta es la oportunidad que tenemos. Antes estaba prometida en una nación y ahora está disponible para todos nosotros. Y cuando dice que es predicado a los gentiles son los pueblos que no son Israel. Y cuando dice que es predicado, ¿por qué predicado? ¿Por qué tiene que ser predicado el evangelio? ¿Por qué simplemente Dios no lo pone en el corazón de la gente y la gente se salva? ¿Por qué Dios no hace algún milagro para que se salven y se salvan y ya? ¿Por qué tiene que ser predicado el evangelio? Porque Dios escogió el poder de la predicación para que tú entendieras estas maravillas. Dios pudo haber escogido visiones, señales visibles, ángeles que proclamaran el mensaje, que son los mensajeros, dice los ángeles. Dios pudo haber escogido a los ángeles, ¿sí? Y no porque no sean lo suficientemente dignos o algo por el estilo, sino porque Él escogió la predicación como un instrumento de su poder, por medio de seres inútiles, pues seres que no somos como ángeles o como Dios. Nos escogió a nosotros y a cualquiera de los que podemos estar aquí para dar testimonio de este poder. La palabra dice que esta predicación que Él escogió es como martillo que quebranta la piedra. Es como una espada viva que te penetra hasta lo más profundo de tu ser. Que no es por la habilidad de nosotros o de algún hombre o de alguna persona, sino que la sabiduría de Dios, la gracia de Dios es tan profunda por medio de su palabra que puede discernir tus intenciones. La predicación no solamente es dar a conocer una clase, la ciencia o alguna cuestión que te tengas que ser informado por lo que está pasando. No. La predicación que Dios eligió no solamente informa, confronta, no solamente mueve los sentimientos por encimita, no, discierne, transforma, instruye. Por eso podemos ver corazones bien endurecidos que Dios los rompe. Podemos ver intenciones ocultas que Dios empieza a sacar en tu mente, empieza a salir todo lo que estaba oculto, todo ese egoísmo, toda esa soberbia, toda esa vanidad que tienes, que no te habías dado cuenta, y le empieza a sacar por medio de la predicación. La predicación derrumba argumentos. Muchas veces dices, y argumentos, es que yo soy una persona buena, es que ya me bauticé, es que estuve tantos años en la religión. Y dice Dios, no te engañes. Tu corazón es pecador, egoísta, malvado, engañoso. Y ahí está la predicación. Que ya sea un predicador muy preparado o alguien muy sencillo que da algún testimonio, hemos visto cómo viene a quebrantar, a transformar, ¿verdad? No es la emoción en el momento. Dios hablando por medio de su palabra. Entonces, cuando la predicación se da, la conciencia se despierta, el orgullo se quiebra, la fe nace. Y por eso Dios da el poder de la predicación, porque usa palabras humanas, seres humanos, personas como tú, como yo, hablando y diciendo palabras humanas, pero con un efecto tan profundo en tu corazón que te puede transformar. Siguiente, creído en el mundo. Creído en el mundo. Y este versículo, ¿sabías que es un himno muy hermoso? Y este himno llega al punto donde todo lo anterior Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios envió a manifestar a Cristo, a vindicar a Cristo, sí, a resucitarlo. Como Dios fue y envió la palabra, envió la predicación para que la oyéramos, para que un día tú fueras traído a la predicación, para que en el lugar donde tú estabas, en el lugar de engaño, de pecado, de hipocresía, ahí que estabas perdido, Dios te llevó la predicación, te llevó el mensaje para que fueras tratado
y resultó el poder de la predicación. Y a partir de hoy aparece algo que nosotros debemos hacer, que tú debes hacer. Creer, creer. No es algo que se añada a la salvación, sino que es algo que necesita hacer el hombre para poder ser salvo. Creído en el mundo es algo más que admirado. Es confiado, es confiar en Dios en medio aún de la oposición que puedas tener. Aquí no dice que fue admirado por el mundo, no dice que fue aceptado por el mundo, ya ves, acepta a Cristo, no es aceptado por el mundo, dice creído. Admirar no salva a nadie, aceptar a Jesús no transforma, no hay arrepentimiento, nada, pero confiar significa depender, rendirse al señorío de Cristo. La fe no solamente es, sí, estoy de acuerdo con lo que dice, sí, qué bonito mensaje, no, es entregar tu vida al Cristo que anuncia. Este Cristo no es para ser admirado, es para ser creído, es para creer en Él siempre. Es un acto de fe, aunque el mundo se esté contrario a ti. Sabes que vivimos en un mundo hostil, vivimos en un mundo difícil, donde todo está en contra de los valores de Dios, de la familia, de la palabra, de todo lo cristiano, está en contra y quiere arrasar con todo esto el mundo el día de hoy. ¿Sí te habías dado cuenta de eso? Así es que si tú decides hoy creer en Jesús, vas a ir en contra de corriente, ¿sí? Así que creído en el mundo no es en un ambiente favorable, ni es una cultura que esté a tu favor. Es luchar en contra de la cultura. Es en un mundo hostil, opuesto a Dios. Creer en Cristo es ir contra corriente. Confiar cuando tus amigos se burlan de ti. Obedecer cuando en tu escuela, en tu trabajo se ríen o dicen cosas en contra de Dios. Perseverar cuando tu esposo o tu esposa no te deja venir a la reunión. Creer significa creer cuando cuesta creer. Dios no escogió la simpatía ni la admiración, escogió la fe. Porque la fe es lo único que une al pecador con Cristo. El evangelio no termina cuando se predica, termina cuando alguien cree. Así es que, querido hermano, cuando dice creído en el mundo, es que hay que perseverar. Cuando hay presión, cuando hay dudas, cuando hay enfermedad, la fe persevera. Cuando nos sometemos al señorío de Cristo, vamos a perseverar. Cuando aceptamos la convicción del Espíritu que nos desviamos, cuando fallamos, viene la convicción del Espíritu y aceptamos creer que Él dio su vida por nosotros. Cuando el creyente cae, no abandona. Tienes que volver a Cristo porque Él te pide creer. Querido amigo, la fe que Dios te demanda no es pequeña, es grande. Es grande. Porque el objetivo de esta fe es enorme, es grande tu responsabilidad. Jesucristo es el Hijo de Dios, manifestado en carne, vindicado por el Espíritu, confirmado en el cielo, proclamado en el mundo. El problema no es que no quieras creer o que no quieras tener fe, es que el hecho de que tienes que creer implica que te tienes que rendir completamente ante Dios. ¿Sí? La situación es que no creas en Cristo, que no estés de acuerdo con el mensaje. Sí crees, sí estás de acuerdo, pero la verdadera fe es que te implica dar tu vida por Él. En lugar de eso dices que más adelante, todavía no estoy listo, necesito entender más. Y no es que te falte información, es que tu corazón resiste el creer en Dios. La fe la rechazas porque no quieres que Dios tome el control de tu vida, porque no quieres que Dios confronte tu pecado y te lleve al arrepentimiento verdadero. La fe la rechazas porque no quieres que Él escudriñe el orgullo que hay dentro de ti. La fe la rechazas porque no quieres que Él sea el Señor que gobierne las cosas que no te gustan en tu vida. Por eso rechazas. No es que tú lo rechaces abiertamente, es porque tu pasividad rechaza la fe en Cristo. El mundo puede admirar a Jesús, tú puedes admirar a Jesús, tú puedes creerle, pero confiarle tu vida
dejar tus pecados, realmente creer que Él te va a llevar por un camino difícil y muy difícil y que no te va a soltar, no cualquiera lo hace. Así es que no rechazas el Evangelio porque no sea claro, no sea entendible, no se conozca, sino porque cuesta, que tienes que rendir el trono de tu corazón, ¿sí? El egoísmo que está ahí reinando tu corazón, a que sea Cristo. Finalmente vamos a terminar con recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Y no se termina aquí, no se apaga, sino que es la coronación máxima. No se desvanece la historia, es donde se entrona la eternidad. Después de que se encarnó, de que se vindicó, después de que se dio testimonio de los ángeles, de que se proclamó al mundo y que sí, muchos creyeron y han creído, de millones han creído y muchos dieron su vida por esta fe también, pero también muchos rechazaron esta fe también. Y después de todo esto, este himno no nos deja mirando la cruz. Te dice que voltees hacia arriba, hacia el trono, donde fue recibido Cristo en gloria para reinar. No es el final del Evangelio, es algo glorioso. Es donde Jesús fue exaltado, aceptado en el cielo y establecido como Señor sobre todo. ¿Te acuerdas que te hablaba hace rato de una corte celestial? ¿Sí? Bueno, esa multitud de ángeles que están en el cielo, cuando Jesús resucitó y que Él ascendió arriba en la gloria con Jesús, que Él fueron testigos esos ángeles de su obediencia, no guardaron silencio. Lo recibieron como es digno el Dios Todopoderoso. Salmo 24 dice lo siguiente: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Dice, no entró un siervo sufriente. No entró un Señor crucificado, derrotado. Entró al cielo un Rey victorioso. Las puertas eternas se abren no para recibir un mártir derrotado, se abren para recibir, fíjate bien, escúchame bien, recibir al conquistador que venció el pecado, que venció la muerte, que venció el infierno. Y el cielo pregunta, ¿quién es este Rey de gloria? No por ignorancia, sino porque estaban resumiendo la grandeza de Jesucristo resucitado, Jehová el fuerte, valiente, Jehová el poderoso en batalla. Los ángeles que lo sirvieron en su humillación, ahora lo están exaltando, lo están honrando, el cielo reconociendo públicamente lo que todos rechazaron, diciendo, la obra está completa, el Hijo es digno, el trono le pertenece. Cristo no fue recibido con compasión de que había sufrido mucho en la cruz o de que había padecido mucho por la gente. No, Él fue recibido como un victorioso, recibido con honra, no fue consolado, fue entronizado. Cuando dice arriba en la gloria, esto no es algo, un poema o algo así. Lo están exaltando, le está dando toda la autoridad al que estaba entrando a aquella gloria como el Rey de todo el universo. Le estaba dando toda la exaltación, toda la posición suprema. Le estaba diciendo, tú Jesús tienes la autoridad soberana sobre todo el universo. Tú gobiernas todo, eres todopoderoso, venciste el pecado, venciste la muerte, resucitaste y le das a la gente la oportunidad de ser salvo.
¿sí? Cristo no quedó como una memoria, como cuando alguien levanta un monumento y dicen para recordar en este monumento a esta persona importante. No quedó ahí como una memoria. Cristo quedó realmente reinando. Por lo cual, dice Filipenses 2:9, también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué grande es el Evangelio. Qué grande, qué recepción tan impresionante de aquella multitud de ángeles, realmente de aquella corte celestial, reconociendo públicamente la obra completa del Hijo, diciendo digno, ¿sí? Que el trono le pertenecía, que Él era el Rey. Estaban en un ambiente increíblemente grande, donde se entroniza, y no solamente eso, sino que podemos entender que el día de hoy no tenemos a un Dios muerto, a un Jesús que hace 2000 años vino y ya desapareció. No, la tumba está vacía. Él está entronizado allá arriba, Él está reinando allá arriba, Él está viendo por nosotros, contando cada cabello de nuestra cabeza, viendo las necesidades de nosotros, reinando sobre su iglesia y dándole ese poder a su iglesia. Qué tremendo que lo exaltó hasta lo sumo. El Evangelio es grande porque Dios actuó, porque Él se manifestó en carne. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto que te platico? ¿Sabes para qué? Porque para Él tú vales mucho. Para Él, tú vales la sangre de Cristo. ¿Sí? Para que entiendas que lo que se te ha presentado no es una cosa ligera. Tenemos un tesoro valiosísimo en nuestras manos. ¿Sí? Él lo hizo para acercarse a ti. ¿Por qué fue manifestado aquí en la carne? Para venir a que entiendas que Él quiso vivir contigo, para ti. ¿Por qué fue vindicado en el Espíritu? Para que veas que lo que se dijo de Él, todo fue pura mentira, sino que todo lo que fue cuestionado fue validado por el Espíritu. ¿Para qué tantos ángeles? Para que sean testigos, dando testimonio. ¿Por qué he predicado tanto el Evangelio? Que ya se predicó en todo el mundo, ya se predicó en todas las naciones. Ya ha habido miles de salvos convertidos a través de tantos años. Mártires que dieron su vida por algo tan valioso, grande y poderoso. ¿Por qué? Muchos creyeron. Porque hoy Cristo reina en la gloria. Porque su obra ya fue hecha. Porque su salvación ya fue ofrecida. Ahora la pregunta no es qué es lo que hizo Dios por ti, sino qué es lo que tú vas a hacer ahora con este mensaje. ¿Sí? No es nada más que corrijas alguna área de tu vida, alguna cuestión que quieras arreglar. Es ver si te vas a rendir a Cristo. ¿Sí? No es que quieras pertenecer a una iglesia o a este lugar. Es ver si vas a dar tu vida por Cristo. Que te des cuenta que esto de Cristo no es un recuerdo. Él está vivo. Él está exaltado y hoy te está llamando a rendirte. Quiero que entiendas que hoy, si Dios te habló hoy, es porque hoy es el día de tu salvación. Si tú nunca has creído, porque créeme, si no tienes la salvación es que no has creído jamás en tu vida. No has tenido ni el más mínimo fe de lo que Dios pide, y ahora Dios quiere que te rindas. Es el momento de que te vuelvas y que inicies a confiar en que este Jesús es poderoso, es digno de ser servido, digno de dar nuestra vida por Él, digno de predicarlo, digno de toda gracia. Es el que está en el trono y la puerta de la gracia para ti está abierta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tanto se te va a demandar el día que llegues al final de tus días? Y si tú no obedeciste, no aceptaste este mensaje, ¿qué tanto se te va a demandar? Imagínate
¿Qué te va a decir Dios? La oportunidad la tuviste, la gracia la tuviste. Tuviste realmente el mensaje, se te fue proclamado, predicado. Jesús vino a dar su vida por ti, fue crucificado por ti y sabes, valoró tu alma, pero tu pasividad rechazó a Cristo. Qué terrible va a ser, pero qué glorioso va a ser para aquellos que reconocieron que Él reina en sus vidas, que Él es el Rey, que es el Señor de nuestras vidas. Incline su rostro, por favor. Meditemos que esto que acabamos de leer, decía Pablo cuando lo escribió, es que grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio, es indiscutiblemente grande, hermoso, precioso, el evangelio, el misterio. Esta palabra que hace que la gente sea piadosa. Dios fue manifestado en carne para venir contigo, para hacerse como tú, para valorarte y experimentar lo tuyo. Fue justificado en el Espíritu para que no tengas duda que Él es Dios, que Él resucitó y que no hay ningún otro Dios fuera de Él, que no te quede ni la más mínima duda. Fue visto por los ángeles para que te des cuenta que no fue un hecho aislado, sino que los ángeles se asombraron, se maravillaron de esta palabra que se te está dando a ti. ¿Tú te asombrarás también por esta palabra? Fue predicado a los gentiles para que te des cuenta que no fue solamente en una nación aislada, sino darte la oportunidad a personas como tú o como yo, aquí, este evangelio poderoso que ha sido predicado, escogiendo a personas sencillas para hablar el evangelio. Fue creído en el mundo al grado de que muchos dieron su vida por esta fe. Muchos dieron su vida por esta fe, creyendo hasta el final de sus vidas. Fue entronizado, fue recibido arriba en la gloria, reconociendo que Él es el gran Rey, el gran poseedor del trono, el conquistador del pecado, de la muerte, que si nos dijo que si creeríamos en Él nos daría vida eterna y resucitaríamos y que no habría muerte para nosotros, realmente lo ha confirmado para que tú veas que Él está ya glorificando y gobernando el universo y las vidas de nosotros. Grande es el misterio de la piedad. ¿Vas a creer o te vas a quedar pasivo hasta el final? Padre, yo te pido por todos los que estamos aquí, Señor, para que esta grandeza del evangelio, Señor, venga a ser en nuestros corazones, a traer fuego, Señor, a avivar tu obra en nuestros corazones. Venga a avivarnos, Señor, y venga a salvar a aquellos que reconozcan el día de hoy que tú eres grande y poderoso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.